Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y Biosistemas. Tenemos este acto de presentación de este estudio sobre indicadores de sostenibilidad en el sector agroalimentario. Me gustaría presentar a las personas que estamos en la mesa. A mi derecha está Eduardo Bamonde, el presidente de Cajamarc, al que agradezco muchísimo, no solo que estés hoy aquí, sino el apoyo a todo este proyecto, que creo que es muy interesante y como nos van a contar a continuación. A mi izquierda está Isabel Bardají, la directora del CEIGRAM, del Centro de Estudios, Investigaciones y Gestión de Riesgos Agrícolas y Medioambientales de la Universidad Politécnica, en conjunto con Enesa y Agroseguro. El estudio que van a presentar hoy, yo no soy un experto del tema y solo he podido mirarlo por encima, pero me parece un esfuerzo muy importante en algo en lo que esta escuela está muy implicada y es la producción sostenible de alimentos, que es una especie de leitmotiv, aunque se enseñan más cosas, sobre todo se enseña eso y es un aspecto muy complejo porque tiene muchos factores y nos hablarán de las distintas vertientes, pero creo que es un ejemplo de asunto multifactorial complejo y esencial para el futuro de todos, como está en boca de todos ahora mismo, la sostenibilidad. Sin más, querría pasar la palabra a Eduardo. Muchísimas gracias. Director, José Manuel, Isabel, bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. Realmente me sigue impresionando venir a la Escuela de Agrónomos. Lo primero que hice fue hacer el recorrido habitual cuando venía aquí a estudiar. Entré por la parte de atrás, pasé evidentemente por la cafetería, que por cierto sigue exactamente igual, y fui al aula, a la primera que visité, que está en la parte baja, el A1, que habéis cambiado el encerado, estaba del otro lado, pero prácticamente todo sigue igual. Y bueno, es un placer estar con vosotros, ver aquí además a personas que fueron muy importantes, no solamente en la actividad docente, sino incluso en mi actividad profesional posterior. Yo estuve 2 años en el Departamento de Economía con Isabel, con José María Sumsi, con Carlos Tió. Todavía no estaba Eva, pero posteriormente llegó. Y tengo que decir que, aparte de la emoción y de los recuerdos, tengo primero que reconocer un agradecimiento a la Escuela de Agrónomos porque me formó bien. Yo estaba especializado en economía y después de terminar la carrera y estar aquí 2 años con una beca de formación de personal investigador, me fui a Bruselas, pensaba que no sabía nada y realmente me di cuenta de que salíamos bien formados de esta escuela. Después, bueno, pues ya van pasando el tiempo y voy entrando en distintas áreas hasta terminar donde estoy ahora mismo en Cajamarc, ¿no? Que, como sabéis, es una entidad cuya misión principal es no solamente ser un servicio financiero al agro en España, sino ser también una palanca para el desarrollo del sector agroalimentario en España. Esa es nuestra misión. Y por eso encargamos este tipo de estudios, como el de los indicadores de sostenibilidad, que yo me voy a limitar a explicar un poco el objetivo estratégico de este tipo de publicaciones, ¿no? ¿Por qué encargamos un estudio sobre indicadores de sostenibilidad? Bueno, yo creo que no hay discurso de ningún político, de ningún líder empresarial que no cite la palabra sostenibilidad. Lo que pasa es que pocos saben lo que es y lo que encierra, y muchos menos saben medir lo que significa la sostenibilidad. A nosotros, a las entidades financieras, en particular a Cajamarc, recibimos no hace mucho tiempo una carta del presidente del Banco Central Europeo, en aquel momento era todavía Draghi, donde nos indicaba que las entidades financieras teníamos que medir el impacto medioambiental de las inversiones que financiamos y que esa medición tendría que servirnos primero para establecer el perímetro, que llaman el perímetro, es decir, dejar fuera aquellas actividades más contaminantes y dentro del perímetro medir de forma adecuada el impacto con el fin de que incluso el precio, lo que ellos llaman el pricing, el tipo de interés aplicado, incentivase claramente a aquellas inversiones que fuesen en una determinada dirección con menor impacto medioambiental
y de alguna forma penalizasen a aquellas otras que fuesen en la dirección contraria. Esto que parece una broma es nada más y nada menos que la realidad que nos toca vivir ahora y que nos pone a todos a trabajar, sobre todo a las entidades financieras y a las empresas, pues mejorando nuestra eficiencia y reduciendo el impacto medioambiental de nuestra actividad económica. También es verdad que la sostenibilidad, cuando se cita esta palabra, casi todos pensamos en la pata medioambiental, pero hay que recordar que la sostenibilidad, para que realmente lo sea, reposa en 3 patas: la económica, la social y la medioambiental. Yo creo que hace años la única que se tenía en cuenta era la económica, pero a la medida que va evolucionando pues, la sociedad, la economía y las empresas, pues la pata medioambiental y la social van cobrando más importancia. Bien, yo creo que el legislador ha tomado nota, el Banco Central Europeo ya ha lanzado instrucciones, ahora se trata de medirla. Entonces, lo primero que hicimos, pues cuando nos pusimos a analizar, Roberto y yo, bueno, el conjunto de la entidad financiera que representamos, empezamos a pensar, oye, necesitamos saber una situación de partida, reconocer lo que se está haciendo bien y las áreas donde realmente se necesita mejorar. Y no sé si sabéis, nosotros todos los años hacemos un observatorio que llamamos el Observatorio Agroalimentario, llevamos en la 5ª edición, donde medimos toda una serie de indicadores que tienen que ver la productividad, la competitividad, la internacionalización, las inversiones en I+D+I. Todos los años fuimos incorporando más indicadores y el año pasado decidimos incorporar también una serie de indicadores de carácter medioambiental o que tuviesen en cuenta la sostenibilidad. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta, Roberto y yo, que más que un capítulo de un observatorio, lo que necesitábamos era un observatorio per se ad hoc dedicado a la sostenibilidad, porque es un tema muy complejo, muy amplio y que requería, por lo tanto, un tratamiento específico. Y ahí nació la idea de este observatorio. Una vez identificado, oye, el qué, teníamos que identificar el quién, ¿no? Bueno, pues tuvimos claro que tenía que ser la Escuela de Agrónomos y además en particular Isabel Bardají, porque entendemos que la Escuela de Agrónomos, pues bueno, pues tiene una visión amplia, ahora, como dicen ahora los más cursis, holística, de lo que es la sostenibilidad y podría identificar mejor que nadie el cómo. Porque nosotros sabíamos el qué y el quién, pero no sabíamos bien el cómo. Yo ahora mismo le agradezco a Isabel y a todos los que habéis colaborado con esta publicación, el trabajo que habéis realizado. Yo lo he visto. Una de las cosas que me parecen interesantísimo no es solamente la situación de partida, sino cómo debería o cómo vamos a evolucionar en el tiempo, con lo cual ya adelanto que os seguiremos pidiendo actualizaciones, porque no solamente es importante ver dónde estamos, sino cómo vamos evolucionando e incluso comunicar aquellas cosas que se están haciendo bien y aquellas que se necesitan hacer mejor. Bien, yo termino diciendo que muchas veces hablar de Cajamar, pues nos veis las oficinas, entendéis que efectivamente pues hacemos muchas publicaciones, pero a mí me gustaría aprovechar que estoy aquí en la escuela también para contar un poco cómo hemos evolucionado en Cajamar, qué somos ahora y por qué hacemos lo que estamos haciendo. Cajamar es el fruto de un proceso de fusión de cajas rurales que implicó a unas 40 cajas rurales de toda España. Algunas de ámbito local, otras de ámbito provincial, algunas incluso de ámbito autonómico, pero que lideró una caja rural en particular que fue la Caja Rural de Almería. La Caja Rural de Almería nació con una misión imposible. Nació a mediados de los años 60 para financiar un sector que no existía, porque es que Almería era un desierto, era carne de migración, y bueno, tan solo se había hecho allí en el Ejido un plan de colonización agraria, pero con unas alternativas que recordaban las alternativas de Núñez Arenas, pues la tradicional, oye, pues alfalfa, maíz, patata, etcétera, etcétera, es un Ejido. Habían hecho unos pozos y consideraban que con aquellos pozos, aquel acuífero, que venía además del proceso de deshielo de Sierra Nevada, pues se podía pues, mantener ahí un tejido pues, más o menos de subsistencia. Fue el entonces director de la Caja Rural de Almería el que dijo que haciendo lo mismo difícilmente podíamos conseguir cosas diferentes y que, por lo tanto, hacer aquello estaba muy bien, pero que no iba a evitar la emigración, ni iba a evitar, a lo mejor, hombre, podían alimentarse, que no era poco, pero que no iba a crear
mucha riqueza. Y entonces empezó a pensar aquel señor, con un grupo de agentes de extensión agraria, en la innovación. Y empezaron a pensar en por qué no implantar lo que entonces era todavía algo muy incipiente, el riego localizado, el riego por goteo. ¿Por qué no empezar a implantar pues, los invernaderos? Y con un sistema de scoring, de análisis de viabilidad muy curioso, porque sabéis que los bancos lo primero que pedimos a la hora de dar un crédito es garantías, un aval. Bueno, aquella gente no tenía aval, no tenía garantía, no tenía nada. Entonces, don Juan del Águila pues, les decía a los directores de oficina que cuando llegase el agricultor a pedir pues, una ayuda para montar un invernadero que costaba 10 veces más del valor de la superficie que tenía, que en muchos casos ni siquiera era de él, tenía el usufructo, pero no la propiedad, porque era un colono, pues que no les pidiese garantías que no las tenía, que les tenía que dar la mano y si la mano rascaba iba a devolver el dinero, porque eso significaba que era trabajador. Bueno, pues con aquel sistema de scoring nace lo que hoy es la Huerta de Europa, fruto de la innovación, de la tecnología, de la tenacidad y sobre todo de la innovación. Y sobre todo una voluntad que yo creo que marca también una forma de entender la agronomía en el sudeste de España, y es la apertura de mentes por parte del agricultor a hacer constantemente innovaciones que le permitan ser más eficiente y que le permitan aprovecharse de las oportunidades de mercado. Bueno, yo creo que ese es el germen de Cajamar, ¿no? El ser un instrumento para la innovación, para el desarrollo, para el crecimiento y ser un instrumento, en definitiva, una palanca para el desarrollo económico de las zonas donde estamos implantados. Nacimos en Almería, pero ahora ya estamos en toda España y a mí me ha tocado el relevo de don Juan del Águila y sigo pues, llevando la antorcha, pues bueno, promoviendo la innovación y en este momento la transferencia del conocimiento. Me imagino que todos vosotros conocéis la plataforma Tierra, ahí es donde volcamos toda la información, tanto de publicaciones como de seminarios, como de estudios, incluso evaluación de mercado, para que los agentes del sector agroalimentario puedan tener la mejor información disponible. Creo que en España hay mucha información y mucha formación, pero dispersa. Nuestra intención fue colocar en una única plataforma y de forma totalmente gratuita y abierta, pues esa información, esa formación que nosotros tenemos, ponerla a disposición del sector y seguir pues, año a año pues, intentando hacer mejor las cosas. Ahora estamos trabajando, de todas formas vendrá Roberto y os lo explicará, estamos trabajando muchísimo en tecnología de suelos, en bioeconomía, en economía circular y buscando nuevas alternativas al sector agroalimentario que ya no solamente se dedica a la producción de alimentos, que no es poco, sino también de otro tipo de bienes que pueden ser utilizados en beneficio de los agricultores, del sector y de la propia sociedad. Y yo creo que nada más decir que estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y que, bueno, vengo a renovar el compromiso de Cajamar por la transferencia del conocimiento, por la innovación y, sobre todo, por la sostenibilidad, que hoy es el motivo fundamental que nos ha traído aquí. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis trabajado en este proyecto. Ya os indico que tendremos que ir renovándolo y actualizándolo en los próximos años y, sobre todo, también comunicando a la sociedad lo que ya está haciendo el sector desde el punto de vista de la sostenibilidad. Muchas veces la sociedad y los medios de comunicación pues, hablan o perciben la innovación agroalimentaria como un elemento agresivo y yo creo que es todo lo contrario. La innovación en cualquier sector y cualquier actividad económica ha venido para ser más sostenible en lo económico, en lo social y también en lo medioambiental. Y bueno, veo aquí a José María Asunci, voy a decir una cosa que no sé si él me chillará o no. Yo siempre aprovecho para decir que tenemos que hablar menos de competitividad y más de eficiencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de competitividad, a veces nuestros interlocutores entienden en el sector agroalimentario que competitividad significa más inputs, más intensificación. En cambio, cuando hablamos de eficiencia, ellos consideran que es producir lo mismo con menos o lo más con lo mismo.
Entonces, a mí me parece que, aunque solo sea, y Ricardo, hay comunicadores aquí importantes, aunque solo sea a efectos de comunicar, tenemos cada día que hablar más de eficiencia que de competitividad, porque la competitividad en este sector muchas veces tiene una connotación peyorativa, mientras que la eficiencia siempre está mucho más orientada y enmarcada en el ámbito de la sostenibilidad. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por este recorrido por los principios de muchas cosas, de Almería, de Cajamar y que nos han recordado cómo la agricultura es un sector puntero y de dónde viene. Y me parece que eso ha sido en un espacio de tiempo muy corto y es realmente una transformación admirable para convertir a España en lo que es una potencia en eso, partiendo seguramente desde allí. Pues muchas gracias. A continuación vamos a los autores, a los que aprovecho para agradecer, que no he dicho antes, su participación, a profesores de esta escuela en la elaboración de este libro sobre indicadores. Isabel Bardají, creo que toca empezar sobre ello. Nosotros vamos a pasar ahí delante. Unas breves palabras y ya pasamos a la presentación. ¿Se oye, no? Bueno, brevemente me gustaría deciros un poco cómo nació este trabajo y cuáles han sido nuestros objetivos. Lo primero es que este trabajo lo hemos realizado 8 investigadores de la escuela y del CEIGRAN con el apoyo de Cajamar. Algunos de ellos estarán aquí en esta mesa dentro de un rato, otros no han podido venir o luego se incorporan. Pero a mí me gustaría especialmente agradecer el trabajo de Cintia, que está ahí. Desde luego, sin ella, pues este trabajo no hubiese sido posible o hubiese sido otro trabajo. Ella no va a intervenir, pero luego la podéis preguntar. Ha hecho un trabajo fantástico en cuanto a la recopilación de datos, tratamiento de datos, interpretación. Bueno, en fin, muchas gracias, Cintia. Después, deciros también que, como ha dicho Eduardo, pues este estudio de indicadores de sostenibilidad nace con una vocación de ser un observatorio, es decir, un observatorio de indicadores que faciliten el seguimiento de determinados aspectos de la sostenibilidad. Y esto también ha condicionado el tipo de indicadores que nosotros hemos podido recoger en el observatorio, porque no se trata de un estudio profundo de la sostenibilidad o de las emisiones de gases de efecto invernadero o de la eficiencia del nitrógeno en los secanos de Tierra de Campos, por ejemplo, sino que el objetivo era también obtener un indicador que facilitase, que en el contexto europeo, es decir, que también pudiésemos compararnos con el resto de la Unión Europea, que nos permitiese año a año, o por lo menos con un periodo de tiempo largo o más largo, pues hacer el seguimiento de determinados indicadores. Esto siempre hace perder un poco la precisión de algunas variables, pero como ventaja pues sí que nos facilita ese seguimiento, ¿no? Y ya os digo que eso ha condicionado la obtención de datos, porque en gran parte todos han sido obtenidos de fuentes oficiales, porque así tiene que ser. Y entonces, aunque el periodo general ha sido hasta el 2019, me parece, pues hay muchas variables, y lo veréis en el trabajo, que no están más allá del 2014. Hay indicadores que ha sido imposible, que se supone que se irán modificando y mejorando en los años venideros, pero que por ahora no, y es lo que ha dicho. En el libro que tenéis aquí, que lo podéis coger cuando queráis, pues no vienen los hipervínculos, pero en la página web, que será colgado, me imagino que hoy, ¿no?, el trabajo, y que está disponible gratuitamente en la plataforma Tierra, pues debajo de cada uno de los gráficos está el hipervínculo donde tenéis el acceso a las bases de datos que se han utilizado para el indicador, ya bien sea Eurostat o el Ministerio de Transición Energética, Ministerio de Agricultura, o, en fin, muchísimas bases de datos. Eso por una parte, para que lo tengáis en cuenta. Por otra parte, también este trabajo o esta recopilación se ha facilitado, entre comillas, ¿no?, debido pues al impulso que los temas de sostenibilidad han tenido como consecuencia de la Agenda 2030 y de los 17 ODS. Entonces,
Los 17 ODS lo que implican es el establecimiento de metas, indicadores que tienen que ser seguidos para su cumplimiento o con los cuales existe un compromiso para cumplir los objetivos, las metas de los ODS, luego independiente de que sean cumplidos o no, pero sí que existe el compromiso de hacer el seguimiento. Y eso también ha hecho que en la Unión Europea se dé, y en España, un impulso a todos estos tipos de datos. Y en este sentido, este observatorio en gran parte, y lo veréis en algunos capítulos, pues también facilita el seguimiento del cumplimiento de estos ODS. Luego, también deciros que la sociedad cada vez exige mayor, o las exigencias de sostenibilidad son cada vez más fuertes y más importantes, ¿no? Y esto para el sector agroalimentario implica grandes desafíos. Es necesario disminuir el consumo de energía fósil, es necesario disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía, ser más eficientes en el consumo de agua, la conservación de los suelos. Es decir, hay un conjunto de factores que nos requieren, nos exigen, ¿no? O nos implican cada vez más exigencias. Pero también no solamente son temas ambientales, sino que también hay aspectos que afectan a nuestros comportamientos. Es necesario cambiar las dietas, cambiar nuestro comportamiento a las pérdidas y desperdicios. Y también hay factores económicos y factores que implican o que afectan a la vida rural. Si no hay calidad de vida y bienestar en el medio rural y si los agricultores no obtienen una renta adecuada para su actividad, pues escasamente o malamente van a cumplir estos criterios, estas mayores exigencias de sostenibilidad. Esa triple dimensión de la sostenibilidad económica, social y ambiental, que es fundamental y que ninguna de ellas es más importante que otra, porque las tres son fundamentales, es lo que también hemos contemplado en este trabajo, ¿no? Donde hemos considerado distintos indicadores de las tres dimensiones, entendiendo que todas son fundamentales y que no solamente es el tema ambiental lo importante, sino que lo social y lo económico pues tiene tanta importancia como lo ambiental. Y bueno, yo en esta presentación pues yo no diría nada más, agradeceros la presencia a todos aquí y no sé, cuando queráis pasamos a presentaros el trabajo. Muchas gracias, Isabel. Pasamos ahora entonces a la presentación. Suben, por favor, Paloma Esteve, Irene Blanco, Alberto Sanz y Luis La Saleta y Roberto García. No estaba puesto, por Dios. Es que sabes lo que pasa, que lo hemos cambiado a última hora. Vale. Íbamos a estar abajo. Está bien. Íbamos a estar abajo. Roberto se pone aquí. Roberto, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer más? Sí, un poquito solo, para decir los indicadores y las dimensiones. Vale, bueno, pues sí, buenos días por mi parte y nada, agradeceros a todos que nos estéis acompañando y también que quien después pues nos pueda ver a través de Internet, porque estamos grabando la sesión para que luego tenga pues el mayor repercusión posible, ¿no? Antes de pasarle la palabra a todas las personas que nos van a presentar con detalle el contenido de este trabajo, no quería pasar la oportunidad de agradecerle enormemente, pues en primer lugar su predisposición. Cuando nosotros pensamos en intentar encargar un trabajo que fuese capaz de identificar todos aquellos indicadores que nos permitiesen analizar la sostenibilidad del sector agroalimentario, sabíamos que no era un encargo fácil, pero bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de la valentía y la predisposición siempre de Isabel, que nos dijo que sí desde el primer momento. Y bueno, también el
¿El por qué se lo encargamos a Isabel? Pues porque llevamos una relación pues estrecha y desde hace muchísimo tiempo. Pues hemos tenido una cátedra en esta escuela y aunque ahora ya no las tenemos, pero seguimos manteniendo una relación. Y porque, bueno, dentro de las relaciones que mantenemos con muchas universidades, pues no sé, quizá por la casualidad o quizá no hay casualidades, sino que el esfuerzo del trabajo que se ha hecho en esta escuela desde hace muchísimo tiempo, pues el tema de la sostenibilidad no es algo nuevo, sino que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, pues bueno, un poco recordando los trabajos que ya habíamos publicado, pues el más antiguo que he encontrado ha sido uno sobre precisamente también indicadores de sostenibilidad en la agricultura y la ganadería, que se coordinó también desde el CIGRAM y desde la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2012, es decir, que hace ya 10 años que venimos un poco de las dos partes preocupándonos por estos temas, ¿no? Y bueno, sin más por mi parte, le voy a pasar la palabra a Isabel. Bueno, yo únicamente presentaros el conjunto de indicadores, como os he dicho. Hemos seleccionado indicadores dentro de las 3 dimensiones de la sostenibilidad y dentro de cada una de esta dimensión en distintos ámbitos. En el ámbito económico y tanto para el sector primario, el sector agrario, como para el sector agroalimentario, en España y en la Unión Europea de 27. En algunos casos el dato del indicador no existía para la Unión Europea de 27, en estos casos se compara con los datos de los principales países productores o de los mayores países productores de agrarios, me refiero de la Unión Europea. Y también la serie, en la medida de lo posible, hemos tratado de que fuese 2005-2009, pero no, 2019, perdón, pero en muchos casos no ha sido posible, como veréis, porque no existe el dato. Esperemos que exista, pero por ahora no existe. Teniendo en cuenta esto, en el ámbito económico hemos escogido indicadores del valor añadido bruto, tanto de la agricultura como de la industria, la productividad de la mano de obra, comercio exterior y precios. Dentro de los sociales, la falta de datos en el ámbito, la dimensión social es mucho más es importante, pero además de datos relativos al empleo o a los salarios, dentro de indicadores sociales hemos incluido aquellos que, aunque tienen un aspecto ambiental importante o unos efectos ambientales importantes, sí que tienen implicaciones en el comportamiento de los consumidores o de los habitantes o de los productores, en la medida que su reducción o su modificación afecta a nuestros comportamientos. Aquí hemos introducido indicadores del consumo de alimentos, del sobrepeso y la obesidad, y pérdidas y desperdicios de alimentos. Y dentro de los indicadores ambientales, pues hemos tratado los temas de agua, de energía, biodiversidad, suelos, nutrientes, emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación por compuestos nitrogenados del aire y de los ríos, ¿no?, de las aguas superficiales, productos fitosanitarios y producción ecológica. En total, se han incluido más de 60 indicadores, tanto, ya os digo, en la medida de lo posible, tanto para la agricultura como para la industria y también para la Unión Europea, aunque en algunos casos no ha sido posible. Entonces, yo, sin más, pues doy la palabra a los participantes. Le pasas el mando a Paloma. Sí, en primer lugar va a hablar Paloma Esteve. Bueno, todos sois profesores de esta escuela y investigadores de CIGRAM. Esa parte me la ahorro, ¿no? Y bueno, en el caso de Paloma, bueno, pues su especialización está más orientada a lo que es la gestión sostenible de los recursos hídricos. Y bueno. Muchas gracias. Sí, como decía Isabel, en la parte del ámbito de la sostenibilidad social tenemos un poco una doble visión. Por un lado, del lado de la producción agraria y la producción de alimentos centrada en el empleo, y otra parte más centrada en la parte de consumo, ¿no?, dietas y desperdicios de alimentos. Entonces, comenzando con empleo, bueno, aquí en la parte izquierda, los gráficos de la izquierda muestran datos sobre la ocupación en el sector agrario, en la parte superior, y en la industria alimentaria en España, y la parte derecha muestra los mismos indicadores, pero a nivel de la Unión Europea.
Bueno, si vemos la evolución de la ocupación en el sector agrario, pues vemos esa tendencia, ¿no?, decreciente, especialmente hasta el año 2011, que luego se estabiliza y con un pequeño repunte entre 2015 y 2017. En esto se diferencia un poco de la tendencia en la Unión Europea, donde esta tendencia es claramente más descendente de forma continua. En el caso de la industria alimentaria hay más oscilaciones, ¿no?, con una caída también a partir de 2008, pero que luego a partir de 2013 empieza de nuevo a crecer y de forma parecida ocurre en el ámbito de la Unión Europea. Sí decir que, aunque tanto en España como en la Unión Europea la relevancia del sector agrario en el empleo es más importante, ¿no?, que la de la industria, el peso de la industria alimentaria sí que es más importante en España, ¿no?, con un 40% de los trabajadores en la industria alimentaria con respecto a la Unión Europea, donde es un 35%. En estos gráficos podemos ver, además, también la participación de la mujer en el empleo del sector. En naranja vemos la parte, ¿no?, que corresponde a trabajo masculino y en azul vemos la parte del trabajo femenino. Entonces, bueno, vemos que en los últimos años de la serie, ¿no?, en 2020, el porcentaje de mujeres en la agricultura era el 23%. En el caso de la industria, este porcentaje aumenta, ¿no?, hasta el 39%, pero bueno, en ambos casos se evidencia un poco esta masculinización del sector, ¿no? Además, se ve cómo, pues, en los años de crisis, ¿no?, de más destrucción de empleo en el sector agrario, pues el peso del trabajo de las mujeres disminuye también, ¿no? Por lo tanto, se entiende que esta destrucción de empleo afecta más al sexo femenino, ¿no? Y que, de hecho, en esos años de recuperación, la tendencia del peso del trabajo femenino continúa disminuyendo, por lo que se refuerza un poco esta vulnerabilidad de la mujer dentro del sector agrario, ¿no? A nivel europeo ocurre algo parecido, aunque esta fuerte masculinización, digamos, no es tan fuerte en la Unión Europea, ¿no?, con un 34% de los trabajadores mujeres en el sector agrario y un 42% en el caso de la industria alimentaria. Bueno, un poco continuando un poco dentro del ámbito del empleo, en este caso hablando de salarios y ahondando en esta diferencia entre sexos que comentábamos, ¿no? Pues bueno, se ve que la brecha salarial, o sea, esa diferencia entre salarios de hombres y mujeres en el conjunto de la economía en España se sitúa en torno al 21%, mientras que en el sector agrario el peso de esta brecha es mucho más fuerte, ¿no?, con valores en torno al 37%, con lo cual pues, se aprecia todavía más, ¿no?, cómo es esta diferencia en el caso del sector agrario. Sin embargo, bueno, también hay que destacar, ¿no?, que la evolución, en este caso en los últimos, en 10 años de la serie de datos que tenemos, ¿no?, entre 2009 y 2019, sí muestra una evolución algo más favorable en el sector agrario, ¿no?, puesto que esta brecha se reduce en 14 puntos en el sector agrario, frente a los 4 puntos que se reduce en el conjunto de los sectores de la economía española. Bueno, pasando ahora a ese otro lado, ¿no?, de esta perspectiva social de la sostenibilidad, ¿no?, pasando al lado de consumos y dietas. Bueno, en estos gráficos tenemos el consumo de alimentos en España y en la Unión Europea. A la izquierda tenemos en términos de consumo calórico, en kilocalorías per cápita y día, y a la derecha tenemos el consumo en términos de ingesta de proteínas, en gramos de proteína per cápita y día. Las líneas continuas representan la evolución del indicador para España y las líneas discontinuas para la Unión Europea. Entonces, bueno, lo que vemos es que en cuanto a consumo de calorías, se ve una tendencia creciente, ligeramente creciente, en España, con un incremento además del 4% en los últimos 3 años, ¿no?, y bueno, algo inferior
a los datos de la Unión Europea. El consumo calórico promedio en España está en torno a 3.150 kilocalorías al día, mientras que en la Unión Europea es algo superior, ¿no?, en torno a 3.200. Vemos que, además, mayoritariamente el origen de estas calorías es de origen vegetal, ¿no?, con en torno al 73% de las calorías son de origen vegetal, y además en ligero aumento frente al origen de proteínas, de calorías de origen animal. En cuanto a proteínas, ahí sí, los valores están estabilizados en torno a 105 gramos de proteína al día en España, y con valores ligeramente superiores a los promedios de la Unión Europea. En este caso, sí, el origen de esta proteína es fundamentalmente animal, el 63% de la proteína es de origen animal, y aquí también sí nos diferenciamos de Europa, puesto que en Europa el peso de la proteína animal es algo inferior, en el conjunto de la Unión Europea, en promedio algo inferior a lo que es en España. Sin embargo, sí se ven tendencias diferentes, mientras que en España sí que se aprecia una tendencia ligeramente decreciente en la ingesta de proteína de origen animal. En el caso de la Unión Europea ocurre al contrario. El consumo de proteína de origen animal es ligeramente inferior, pero en este caso la tendencia es más en aumento. De todas maneras, evidentemente, los patrones, ¿no?, varían mucho de país a país y lógicamente con sus consiguientes implicaciones en términos, pues, de salud y nutrición, o en términos también de impacto ambiental, ¿no? Aquí, de nuevo, tenemos a la izquierda datos sobre ingesta calórica y a la derecha sobre ingesta proteica, y además clasificado por origen, ¿no?, por los alimentos de los que provienen esas calorías o esas proteínas, ¿no? Entonces, sí que se ven diferencias significativas, ¿no? Por ejemplo, Italia, de los países que hemos seleccionado, aquí estamos mostrando una selección, ¿no?, de países de la Unión Europea. Italia, por ejemplo, pues es de esta selección el país con un mayor consumo calórico, ¿no?, seguido de Alemania y Francia. En todos los casos, como comentaba antes también, el origen de estas calorías es fundamentalmente origen vegetal, pero sí que se aprecia, pues, por ejemplo, ¿no?, que en los países mediterráneos, España e Italia, el origen de estas calorías, la proporción de las calorías que provienen de aceites, por ejemplo, ¿no?, es claramente superior al de otros países, o de legumbres, que aun siendo pequeño, pues también se aprecia un poco esa diferencia, ¿no?, por el tipo de dieta. En Alemania o Países Bajos, por ejemplo, pues a lo mejor destaca más el origen de estas calorías a partir del azúcar. O en cuanto a calorías de origen animal, pues sí que se ve que en España, Francia, Alemania, en todos los países, ¿no?, el origen principal es la carne, pero, por ejemplo, sí destaca, pues, en Países Bajos la importancia de las calorías de origen lácteo, ¿no?, con todas las implicaciones, pues, que esto puede tener. En cuanto a proteína, pues se aprecian también diferencias en la misma línea, ¿no? La proteína de origen animal es superior, ¿no?, o el peso de la proteína de origen animal es superior al de la proteína de origen vegetal, aunque, principalmente proviniendo de la carne, pero, por ejemplo, sí se aprecia que en España y en Francia esta tendencia o importancia de la proteína de origen cárnico está en descenso, ¿no? O se aprecia también la importancia de la proteína de origen lácteo, pues en Alemania o en Países Bajos, o también la importancia, que aunque en términos relativos es mucho menor, ¿no?, de las legumbres en los países mediterráneos, pues se ve como esa es una importancia superior a la de otros países y que además está, pues, ligeramente en aumento, ¿no? Bueno, en cuanto a también dietas y consumo de alimentos, ¿no?, uno de los problemas clave, ¿no?, de salud pública que tenemos en cuanto a la dieta, pues es la obesidad, ¿no? Hemos trabajado sobre la obesidad utilizando el sobrepeso como indicador. En esta diapositiva lo que mostramos es un poco la evolución, ¿no?, entre el porcentaje o la proporción de población con sobrepeso en los países de la Unión Europea en 2014 y en 2019. La tendencia en todo el conjunto de la Unión Europea es en aumento, ¿no? Estamos en torno al 50% de la población adulta presenta sobrepeso. En el caso de la Unión Europea,
En 2014 pues, no llegábamos al 50%, ¿no? Era 49,7%. En 2019 sí ha aumentado algo más, hasta el 51,3%. En España estamos ligeramente por encima del promedio europeo, ¿no? En 2014 teníamos un 51%, en 2019 un 52%. Importante decir que la prevalencia del sobrepeso es distinta entre hombres y mujeres. O sea, en el caso de los hombres, el 60% de la población mayor de 15 años presenta sobrepeso, mientras que en el caso de las mujeres es el 45%, aunque en ambos casos la tendencia es en aumento. Además, decir también que también el sobrepeso aumenta en los segmentos de mayor edad de la población, ¿no? En los segmentos de personas por encima de los 65 años, pues estamos en un porcentaje en torno al 70% de la población casi con sobrepeso, pero también se ve que la tendencia en segmentos más jóvenes, ¿no? en los segmentos entre 15 y 24 años o entre 25 y 34 años, aunque la prevalencia del sobrepeso es mucho menor, la tendencia o el aumento que se ha experimentado sugiere más o da más motivos para estar en alerta sobre este problema. Bueno, por último, me voy a referir a la pérdida y desperdicio de alimentos y, un pequeño apunte metodológico, ¿no? Porque, el cómo se define la pérdida y el desperdicio de alimentos normalmente se distingue un poco en función de la fase de la cadena en la que se produce esa pérdida física de los alimentos, pero además los distintos organismos e instituciones lo definen de forma un poco diferente, ¿no? Hasta recientemente no hemos tenido una metodología común para la medición de la pérdida y el desperdicio de alimentos y, por lo tanto, y esta nueva metodología no se ha empezado a aplicar hasta 2020 y, por lo tanto, los datos de los que disponemos pues provienen de Eurostat, ¿no? de las estadísticas sobre residuos, y entonces puede haber diferencias metodológicas, ¿no? Y, por lo tanto, los datos pues también hay que mirarlos un poco con cierta cautela. Bueno, decir que en España, en los últimos datos que tenemos son pérdidas y desperdicio en torno a 4,4 millones de toneladas al año. En la Unión Europea tenemos hasta 67 millones de toneladas de pérdida y desperdicios al año, y vemos que la procedencia o el punto de la cadena en el que se producen estas pérdidas o este desperdicio es diferente en España y en la Unión Europea, ¿no? En España, por ejemplo, en los últimos datos que tenemos aquí de 2018, la mayor parte de las pérdidas se produce en la industria, ¿no? Seguido de los hogares y después la agricultura y el comercio y restauración, ¿no? En el caso de la Unión Europea, la mayor parte de las pérdidas tiene lugar en los hogares, ¿no? Seguido después de industria, comercio y restauración y, por último, agricultura. Pero algunos apuntes, pues, por ejemplo, en el caso de España, la pérdida de alimentos en la agricultura casi duplica, según estos datos de Eurostat, el promedio europeo. Sin embargo, en industria, comercio y restauración y en los hogares, pues estamos por debajo del promedio en la Unión Europea. Pero, lo que muestran las tendencias, sobre todo, es una tendencia al aumento, al desperdicio, fundamentalmente en los hogares, ¿no? Con la preocupación que esto conlleva o con los retos que supone con respecto al comportamiento también, ¿no? de los consumidores y de los hogares. Y, con esto ya finalizo la parte de indicadores sociales. Gracias. Pasamos a a continuación a Irene Blanco, que, ella es experta también, además de economía y gestión del agua, pues en todo lo que es valoración de políticas sanitarias y medioambientales. Muchas gracias, Roberto. También a todos los que me han precedido. Disculpadme los que no me veáis porque soy más bajita. Entonces, yo voy a tratar de resumir los resultados más relevantes que hemos obtenido en relación al agua, que es uno de los factores productivos, como sabéis, más importantes en la agricultura y también uno de los más controvertidos. En este caso, en el caso del agua, nos hemos centrado solamente en España.
y no hemos hecho la comparación con la Unión Europea como la hemos hecho en otros indicadores, y la razón fundamental es porque el concepto del regadío es muy diferente dependiendo de las zonas y los países de la Unión Europea en la que nos encontremos. En España y la región mediterránea, pues el regadío es muy importante. No va a ver el otro ponente, no importa. Ya, no sé, que no se ve. Bueno, entonces, en España y en la región mediterránea el regadío es muy importante y ocupa una gran superficie de cultivo, pero en las zonas del centro de Europa y del norte, pues obviamente mucho más húmedas, el regadío es prácticamente inexistente. Por lo tanto, pues todo lo que vais a ver en este apartado y lo que está en el libro está fundamentalmente centrado en España. Uno de los aspectos que hemos analizado es el índice de explotación del agua, que es el que tienen ustedes en esta diapositiva, llamado en inglés el Water Exploitation Index, que se trata de un indicador de estrés hídrico que es muy conocido y refleja el porcentaje del agua dulce utilizada en comparación con los recursos hídricos disponibles. En la gráfica que tenemos aquí, la línea naranja refleja este índice de explotación del agua en todos los sectores y la línea azul indica el índice de explotación del agua en la agricultura. En todos los casos, en todos los sectores y en la agricultura, vemos que el índice de explotación ha mejorado, se ha reducido en los últimos años, pero sigue siendo elevado. Los valores en la agricultura oscilan en torno al 15% y en todos los sectores alrededor del 20%. Esto indica, según el índice de Raskin, que es el que nos mide estos valores, indica que tenemos un estrés hídrico moderado y que, sobre todo, se acentúa en verano y en las cuencas del sur y del este de España. De hecho, España es el tercer país de la Unión Europea con un índice de estrés hídrico más elevado, solo por detrás de Malta y de Chipre. Bueno, otro de los aspectos claves es la superficie de regadío. En todo el periodo estudiado, desde el año 2005 hasta el año 2020, pues hemos observado que la superficie regada ha aumentado y lo ha hecho prácticamente de manera continua en todo el periodo, solo con ligeros descensos en el año 2006 y 2010, que son años que estuvieron precedidos por sequías importantes. La del 2005 fue muy importante y también la del 2009. La superficie de regadío se representa en este gráfico con la línea gris y debe leerse en el eje de la derecha. Actualmente tenemos en España aproximadamente 3,7 millones de hectáreas, lo que supone, hectáreas regadas, lo que supone un 14% de la superficie agraria útil en España. Además, el desglose por grupos de cultivo lo podemos ver en las barras, cada color representa un cultivo y vemos que los herbáceos, donde se incluyen los cereales, las leguminosas y los cultivos forrajeros, pues es el grupo que ocupa una mayor superficie regada, pero en los últimos años ya muy cercana con el olivar y el viñedo, y ya por detrás estarían los frutales. Viendo un poco la evolución, vemos que el incremento de la superficie regada se debe fundamentalmente al aumento que ha habido en los últimos años de olivar y viñedo, aceituna en almazara, uva en transformación y también ha habido un aumento importante de frutales no cítricos, especialmente el almendro. Bueno, pero no obstante este aumento de la superficie en regadío ha ido acompañado de una disminución del consumo de agua, que es lo que tenemos en esta diapositiva. En términos totales, que serían en hectómetros cúbicos, pero también en términos relativos, que sería en metros cúbicos por hectárea. En esta diapositiva podemos ver que el consumo de agua en la agricultura en el año 2005, que nos lo muestra la línea naranja, era de casi 18.000 hectómetros cúbicos y en el año 2016 este consumo cayó a los 15.000 aproximadamente, 15.000 hectómetros cúbicos. Eso supone un descenso del 15% en términos absolutos. Aún así, la agricultura representa el 70% de todo el uso del agua. Esto nos lo muestran las barras en azul y lo leeríamos en el eje de la derecha.
Por lo tanto, el principal uso del agua en España sigue siendo el regadío. Y en esta diapositiva mostramos el uso del agua por grupos de cultivos en valor total, que sería el gráfico de la derecha, miles de hectómetros cúbicos, y también en términos unitarios, que sería el gráfico de la derecha, en miles de metros cúbicos por hectárea. Estas gráficas nos sirven para entender un poquito mejor dónde se ha producido esa disminución del consumo de agua. Vemos que la disminución más importante o el ahorro de agua más importante se ha producido en el grupo de olivar y viñedo, representado en naranja clarito, y seguido de los frutales, especialmente a partir del año 2010, y esto se ve muy bien en la gráfica de la derecha, si marcásemos un eje vertical en el año 2010, el consumo de agua en olivar y viñedo y también en frutales pues ha disminuido significativamente. En olivar y viñedo estaríamos hablando de un 55% y en frutales de un 21%. Y, bueno, en línea con lo anterior, vemos que también este ahorro en el consumo de agua está muy relacionado con los cambios que se han venido produciendo en tipos de sistemas de riego. En los últimos 15 años se ha producido una modernización importante de los sistemas de riego. Actualmente el riego localizado y el riego por goteo, como exponía el presidente Cajamar, pues es la técnica más utilizada ahora mismo en España y también es la técnica que menos agua emplea por superficie. Si miramos el gráfico de la izquierda, bueno, podríamos ver que el goteo, el riego por goteo, ocupa actualmente más de 2 millones de hectáreas. En los últimos años la superficie regada por goteo ha ido aumentando en detrimento de la superficie regada por gravedad, que sería la línea verde, la gravedad verde, y la azul el goteo. Si nos fijamos en el color naranja, es la superficie regada por aspersión, en el gráfico de la izquierda. Esta se ha mantenido más o menos constante, aunque tiene ciertas fluctuaciones porque su uso está muy ligado al riego de cultivos herbáceos, que siempre es más variable. En cuanto al uso del agua por sistemas de riego, que sería el gráfico de la derecha, pues vemos más o menos las mismas tendencias. El uso del agua por goteo ha ido aumentando y el consumo de agua por gravedad ha ido disminuyendo. Y, de hecho, desde el año 2013 se consume más agua por goteo que por gravedad. Y, por último, hemos analizado también la productividad física y económica del agua. La productividad física, que es el gráfico que mostramos a la izquierda, refleja la producción total que se obtiene de un producto por unidad de agua, y la productividad económica hace referencia al valor del producto por unidad de agua. En ambos casos se observa que las variaciones más positivas se han producido en frutales, pero sobre todo en olivar y viñedo. Y especialmente lo que ha aumentado ha sido la productividad económica, ¿no? Si nos fijamos en olivar y viñedo en el gráfico de la derecha, en todo el periodo estudiado, pues la productividad económica se ha multiplicado prácticamente por 3. ¿De acuerdo? Bueno, y factores, pues lo tienen ustedes en el libro, pero apuntamos ya algunos, que sería pues la puesta en marcha de regadíos intensivos, superintensivos, y también pues la transformación de los sistemas de riego y la puesta en marcha de riegos deficitarios. Bueno, y con esto es todo en cuanto al agua. Sí. Luis, sí. Sí, bueno. No, directamente. Sí, sí, pasa. Luis La Saleta. Sí. Bueno, pues nada, Luis un poco, va a hablar un poco de la relación, bueno, va a hablar sobre el uso de fertilizantes y nutrientes y su ámbito de especialización, pues el ciclo de los nutrientes y la emisión de gases de efecto invernadero. Vale, muchas gracias. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí. Bueno, cuando empezamos con este libro, pues hace 2 años, realmente no éramos conscientes de hasta qué punto esta parte dedicada a los fertilizantes, a la fertilización, iba a tomar la relevancia que ha tomado este año, ¿no? Como bien sabéis, y tristemente debido a la guerra de Ucrania, pues por el problema energético, por el problema de abastecimiento, pues el precio de los fertilizantes se ha multiplicado más o menos por 3. El precio de los piensos
asociado a la fertilización y asociado también a que ya no hay una entrada de algunos países, se ha multiplicado un 80%. Entonces, realmente, todos los que hemos trabajado en la ciencia del nitrógeno y seguimos trabajando, pues siempre hemos estado muy anclados a la pata medioambiental. ¿Por qué? Porque un mal uso del nitrógeno supone la contaminación por varios compuestos nitrogenados, como luego nos va a contar el profesor Alberto Sanz Cobeña. En esta escuela, en las asignaturas de la rama de fitotecnia, pues enseñamos a los estudiantes lo importante que es hacer una fertilización óptima desde el punto de vista económico. Y bueno, pues este último año tenemos ya la pata social, hasta qué punto la crisis de la fertilización, del abastecimiento de fertilizantes, pues ya tenemos la pata social, porque realmente pues se plantea hasta qué punto pues nos podemos enfrentar en cierta medida por esta crisis de los fertilizantes a un problema también de tipo de abastecimiento alimentario y de seguridad alimentaria. Son indicadores, por tanto, que siempre nos parecieron muy relevantes, pero ahora mismo lo son más aún, ¿no? Y todavía, bueno, como ha comentado Isabel Bardají, pues no llegamos a la actualidad y no podemos ver el efecto que ha tenido este gran cambio en la disposición y en el uso de fertilizantes. Recuerdo hace un año, antes de que empezase el conflicto, pero ya estaban empezando a subir los fertilizantes. Hablando con el profesor Miguel Quemada, él apostó conmigo que el año pasado iba a ser un año con menor uso de fertilizantes que en el año 2008, que como veis aquí en la gráfica tenemos, España sería la línea naranja, tenemos ese pico, ese descenso en el uso asociado a la crisis, y yo pensaba que no, y de hecho he perdido la apuesta, todavía no tenemos los datos, pero tanto el año pasado como este va a ser los años con seguridad donde hemos tenido un menor uso de fertilizante claramente. Así que considero perdida la apuesta y, bueno, es importante que veamos a qué nos lleva esto, y por eso también es importante ver cómo hemos llegado hasta aquí y cómo se han usado los fertilizantes en nuestro país. Comparado con Europa, como veis, Europa, este es el uso de fertilizantes sintéticos, luego veremos la combinación con otros tipos de fertilizantes, como son los orgánicos, como veis aquí, expresado por hectárea, en este caso, que nos da una idea de la intensidad. Luego veremos con qué eficiencia se está utilizando esta fertilización, pero expresado por hectárea, vemos que en España en general y de media agregada se usan menos fertilizantes que en el resto de la Unión Europea. Esta media oculta, como todas las medias, pues es una parte de verdad, pero también oculta una gran diversidad, de la que vamos a hablar también un poquito, porque España, y una de las características en las que más insistimos los investigadores del CIGRAM que trabajamos en el nitrógeno, es que España se diferencia mucho, como país mediterráneo, de las soluciones que se plantean en el mundo templado, porque la agricultura española es extremadamente diversa. Y es muy diversa, y tenemos cultivos de regadío, cultivos de secano, cultivos leñosos en regadío y en secano, herbáceos, y cada uno de ellos es completamente distinto, y cada uno de ellos se ha de afrontar desde el punto de vista de la sostenibilidad de una manera diferente. Comparado con los países del norte de Europa, donde ha habido mucha más ciencia tradicionalmente, aunque ahora empieza a haber más ciencia aquí, donde pues son sistemas mucho más homogéneos. Entonces, estas líneas esconden cierta heterogeneidad, sobre todo en la parte española. Voy a hablar sobre todo de nitrógeno, pero quería incluir esta gráfica de fósforo porque es curioso. Volvemos a la de nitrógeno y veis que en Europa de media hay una mayor fertilización que comparado con España. Sin embargo, pese a todo lo que he dicho antes, no es el caso del fósforo. Seguimos viendo la crisis del 2008, un descenso en la fertilización. Sin embargo, en España se sigue aportando más fósforo por hectárea. ¿Y esto por qué es? Esto es porque los suelos europeos, que se han fertilizado tradicionalmente durante muchísimos años y décadas, el fósforo, a diferencia del nitrógeno, queda absorbido al suelo de una manera mucho mayor que el nitrógeno y puede ser rentabilizado durante años. Y en muchos países europeos ya han sido conscientes de cómo han sobrefertilizado durante muchas décadas y están dejando de fertilizar porque no son penalizados desde el punto de vista de los rendimientos de cosecha. En España, sin embargo, no sé si porque todavía no se ha dado ese paso o porque todavía no se han saturado los suelos tanto como en Europa, como veis, hay una mayor fertilización en fósforo por hectárea, que es totalmente contrario al nitrógeno.
Pero volvamos al nitrógeno y entonces ya una vez que sabemos qué es lo que se está aplicando, la siguiente pregunta es ¿en qué tipo de compuesto, ¿no? Tenemos los fertilizantes sintéticos y en general aquí la Unión Europea y España, pues ambos tienen una misma proporción de fertilizantes sintéticos y de fertilizantes orgánicos, con pequeños matices, pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea, tanto en países mediterráneos como en países templados, hay una cabaña ganadera muy amplia que genera unos excedentes en forma de estiércol, de materia orgánica, que finalmente acaban llegando a los cultivos. Y eso es lo mismo en Europa, pero comparado con la realidad española en concreto. Pero ¿cómo son esos fertilizantes orgánicos? Aquí sí que hay una gran diferencia y aquí sí que hay un pilar de la sostenibilidad del que tenemos que ser conscientes. Como veis aquí, en la parte de la izquierda tenéis los gráficos de la Unión Europea y hay una mayor densidad de la cabaña ganadera bovina, que supone hasta el 60% de la fertilización. Esto, si nos vamos a la realidad española, cambia completamente. Y tenemos una proporción de la fertilización de porcino que es muy grande. Esto es muy importante desde el punto de vista del nitrógeno por muchos motivos. Lo primero, porque el tipo de fertilizante de origen porcino y el de origen bovino son diferentes, tienen otros sistemas de manejo, tienen otras implicaciones desde el punto de vista de la fertilidad. Y luego también pueden tener distintas implicaciones según cómo estén de concentrados o no en el paisaje, hasta qué punto pueden ser aplicados con eficiencia o no a los cultivos regionales. Entonces, esta diferencia entre el origen de la materia orgánica, entre la media de la Unión Europea y España, tiene muchas implicaciones para la sostenibilidad, que no voy a decir que sea mejor o peor, pero que sí ha de ser considerado como una característica diferente. Desde el punto de vista de los balances, de nuevo, tenemos balances muy distintos que esconden, en el caso de España, sistemas totalmente contrastados. En la Unión Europea, las entradas de nitrógeno son en general superiores. Y son en general superiores, como veis aquí de media, esas entradas que incluyen el nitrógeno orgánico y el nitrógeno sintético pueden llegar a ser el doble prácticamente. Algo que no es, en España pues serían aproximadamente 60, pero esos 60 es una media de nueva agregada que incluye sistemas superextensivos con unas entradas muy bajas, sistemas en regadío muy intensivos como pueden ser los de maíz, que pueden estar recibiendo 250, 300 kilogramos. Entonces, no olvidemos que esas medias son mucho más fidedignas para los países del norte de la Unión Europea, pero esconden realidades muy contrastadas para el caso de España. Si hacemos el balance finalmente, tenemos unas salidas que son más bajas en la Unión Europea, en el caso de España, pero aquí tenemos agregado pues, los olivares, que son muy poco productivos, tenemos agregado los almendros, tenemos agregado una gran cantidad de cultivos que son muy poco productivos. Luego, al final, el balance de nitrógeno hace que sean aproximadamente iguales, pero de nuevo insisto que en España tenemos que ir a cada región y ver cada caso cómo son esos balances para realmente tener una aproximación más hacia la sostenibilidad. De todo esto hablamos en el libro. Y ya, por último, voy a cerrar con las eficiencias de uso de nitrógeno, para hablar un poco de todas las aproximaciones que nos han parecido interesantes. Y he querido, en este caso, mostraros aquí, como no tenemos mucho tiempo, la eficiencia agregada, lo que sería la eficiencia de uso de nitrógeno de los sistemas de cultivo en España y en la Unión Europea, y qué pasa si la desagregamos. Cuando la agregamos en la Unión Europea, pues vemos que ha habido una eficiencia del 60% relativamente constante, ha aumentado un poco, y en España lo que vemos es una eficiencia que se ha movido entre el 40 a punto de llegar al 60 con muchos picos. ¿Esto por qué es? Esto es la respuesta a esta gran diversidad, que no solo es una diversidad de tipos de sistemas, sino que es una diversidad interanual. Un año y otro son completamente distintos en un mundo en el que tenemos un clima tan variable y fundamentalmente en el mundo del secano, que no olvidemos que es el que ocupa el 80% de la superficie, no sé, el 80, el 75% de la superficie de nuestro país. Entonces, si esto lo desagregamos, veis aquí la figura de la eficiencia de uso de nitrógeno, y tenéis ese cereal en secano, que en este caso está en azul, cómo va pegando unos bandazos
y sube y baja su eficiencia. ¿Esto por qué? Pues porque tenemos años muy beneficiosos donde los agricultores han sido capaces de adaptar la fertilización, ha sido un año bueno y hemos tenido unos rendimientos muy buenos, y otros años donde eso no ha podido ser. Entonces es una agricultura cuya eficiencia pega muchos bandazos. En el momento que introducimos el agua conseguimos una estabilidad. Luego tenemos sistemas de leñosos que son inherentemente mucho menos eficientes, y eso también, cuando agregamos la eficiencia a escala de país, nos bajaría la eficiencia, pero es el resultado de unas realidades que no se parecen nada a las realidades europeas. Entonces, el mensaje principal es el nitrógeno es extremadamente importante por las tres patas, y en el caso de España tenemos que atender a la enorme diversidad de sistemas de cultivo y de clima año tras año muy diferente. La palabra. Muchas gracias, Luis. Y bueno, para terminar ya, Alberto Sanz. Y bueno, había dos personas más especializadas en agua, pero ahora la segunda especializada en nitrógeno. Sí. Vale, pues muchas gracias. Bien, os voy a hablar de la pata del informe centrada en emisiones de gases de efecto invernadero y emisión o alteración del ciclo del nitrógeno, muy relacionado con lo que acaba de comentar Luis. Destacar, que ya lo ha hecho Isabel en la presentación, el grandísimo trabajo de Cintia en todas las fases del libro, y yo se lo agradezco personalmente, y el trabajo de Eduardo Aguilera, que está realizando una estancia en París y que no sé si nos estará viendo, supongo que no, porque está preparando una RC y está muy liado. Pero bueno, Eduardo concretamente ha trabajado bastante en esta parte de la que os voy a hablar, ¿vale? En lo que a gases de efecto invernadero se refiere, bueno, ideas fuerza que transmitiros. Como sabéis, los tres principales gases de efecto invernadero serían CO2, metano y óxido nitroso. El metano y el óxido nitroso con un origen altamente asociado a los sistemas agroalimentarios, a los sistemas productivos. El metano es el principal gas de efecto invernadero cuando hablamos de sistemas de producción, del sector agropecuario, el sector que implica ganadería y producción de cultivos, y el óxido nitroso sería el principal gas cuando hablamos de cultivos, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver y está muy ligado a lo que ha ido comentando Luis antes. Cuando hablamos de los tipos de estiércoles y esas especificidades asociadas a la realidad española, vemos el importante peso que tiene, lo veíamos antes en la gráfica que mostraba Luis de la fertilización orgánica. En España tiene un importante peso el ganado de rumiantes, bovino fundamentalmente, pero tiene un mayor peso, si cabe, el porcino, ¿no? Esto, no obstante, no implica que el principal gas en el sistema productivo sea el metano asociado a la fermentación entérica de los rumiantes. En el caso, voy a ir muy deprisa, o deprisa porque estamos fuera de tiempo, creo, pero bueno. Esto en el caso de los sistemas productivos. Entonces, sistemas productivos, metano, en los sistemas ganaderos, óxido nitroso, sistemas agrícolas. Ahora especificaré alguna cosilla más. En el caso de la industria, lo que hemos visto es que el principal gas es el CO2, asociado sobre todo al uso de energía, ¿no? Sí que destaca el hecho de que las emisiones asociadas a los sistemas productivos, el CO2 equivalente, las emisiones de gases de efecto invernadero totales, son mayores, sustancialmente mayores en el caso de los sistemas productivos que en el caso de la industria. La tendencia, como tenéis ahí, ha sufrido la línea en la figura de la derecha inferior, ha ido oscilando, pero con una tendencia creciente, ha habido altos y bajos. Ahora nos encontramos en una tendencia más a la estabilización, después de que haya habido un incremento en los últimos años, fundamentalmente asociado a que las absorciones de carbono en el suelo han ido en retroceso, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el abandono de tierras de cultivo. Por sectores, como comentaba, el principal gas en el caso de la ganadería es el metano, asociado a la fermentación entérica, si bien tiene un gran peso también, y esto entronca con lo que comentaba Luis antes, la gestión de estiércol, que en el caso
español, debido a la importante cabaña porcina, pues está altamente asociado a este tipo de producción ganadera. O sea que los monogástricos, como cerdos y pollos, no realizan fermentación entérica, como muy bien sabéis. Luego, las emisiones de metano difícilmente son asociables a esta producción, pero la importante generación de estiércol en estos sistemas lleva a una fracción muy importante de las emisiones totales de gases de efecto invernadero asociadas a estos sistemas de producción de monogástricos, fundamentalmente porcino. ¿Cuál es el proceso, cuáles son los procesos que llevan a estas emisiones? Estas emisiones asociadas a la gestión de estiércoles son metano, por un lado, los procesos microbiológicos que tienen lugar mientras están almacenados estos estiércoles, y emisiones de óxido nitroso altamente ligadas a procesos microbiológicos que ocurren en el suelo. Y que no es baladí lo que comentaba antes Luis, que en el caso español, frente a Europa, dominen en lo que a los estiércoles se refiere estos purines, estos estiércoles líquidos con una importante carga de amonio, alta, claro, casi todo es agua, o sea que cuando se aplican al suelo tenemos amonio, tenemos carbono y tenemos agua, que lo que generan en realidad es una bomba de desnitrificación que da lugar a importantes emisiones de óxido nitroso que estarían detrás de este dato. Como decía Luis, esto no ocurre en países como Francia y Alemania, donde es el bovino el principal causante o el sector ligado a las emisiones asociadas a la gestión de estiércoles. Y bueno, si bajamos un poco al dato de la emisión ligada, un poco asociada, escalada a la producción, tendríamos que el ovino es el sector con mayores emisiones por tonelada de producto. Esto tiene una explicación, y es que la mayor parte del ovino o gran parte del ovino es extensivo en nuestro país, frente al porcino, en donde se ha observado y se observa en el tiempo una tendencia decreciente en las emisiones por tonelada de producto. Los sistemas porcinos están altamente intensificados. Se ha hecho un gran esfuerzo en la eficiencia en estos sistemas en los últimos años, y aquí se ve un resultado respecto a este esfuerzo que ha hecho el sector en incrementar la eficiencia. Se produce más y esto hace que se emita menos por tonelada de producto en el sector porcino. En cultivos, como decía, bueno, España muestra unas emisiones en cultivos más bajas que países como Países Bajos, Francia, que la media europea. Esto tiene un porqué, y lo comentaba Luis antes, tiene mucho que ver con lo que comentaba Luis, la fisonomía de nuestros sistemas. 80% de superficie de cultivo en secano, los sistemas de secano son poco emisores de óxido nitroso, que es el gas de efecto invernadero que rige en estos sistemas, frente a las zonas templadas del norte de Europa, donde los suelos con mayor contenido en materia orgánica y mayor humedad llevan a unas emisiones mayores de óxido nitroso, fundamentalmente por desnitrificación. Aquí nuestros sistemas más emisores de óxido nitroso serían los sistemas irrigados, pero como muy bien se ha comentado antes, se ha hecho también un gran esfuerzo en transformar los sistemas irrigados en sistemas basados en el riego por goteo, que es un sistema dentro del riego que optimiza el uso del agua y que lleva unas menores emisiones de óxido nitroso si lo comparamos con la inundación y sobre todo con la aspersión. Paso ya, y voy acabando, hasta aquí emisiones de gases de efecto invernadero. Paso a hablar de lo que es emisiones de compuestos nitrogenados. La alteración del ciclo del nitrógeno es un problema medioambiental y social de primer orden, de primera magnitud, y aunque no se refiere este problema muchas veces en la calle, en los medios, etcétera, es un problema de primer orden, y la agricultura y la ganadería, el sector agroalimentario, es muy responsable de esta alteración del ciclo del nitrógeno. Se están produciendo mejoras, por supuesto, pero hay desafíos por delante muy importantes, no solo los desafíos socioeconómicos ligados a la realidad geopolítica que vivimos, sino problemas medioambientales y de salud pública de primera magnitud. De hecho, y aprovecho para meter la cuña, en 2 semanas tendremos aquí en la escuela el Congreso Internacional del Nitrógeno. Vendrán unas 260 personas de 38 países para abordar cómo reducir las pérdidas de nitrógeno en un 50% para 2030. O sea, es un problema de primerísima magnitud, pese a que no se hable tanto del amoníaco como del CO2 o del metano.
En lo que al amoníaco se refiere, idea fuerza, tenemos un problema. Llevamos teniendo un problema muchos años. España incumple sistemáticamente el protocolo de Gotemburgo, los techos de emisión marcados en el protocolo de Gotemburgo, que están dentro del Acuerdo de Ginebra de contaminación transfronteriza, y esto, pese a que las emisiones totales de amoníaco, como tenéis ahí en 2019, las totales, son menores, ligeramente menores que la media de Europa, esto no debe ser algo con lo que está satisfecho y satisfecha, sino todo lo contrario. Hoy las emisiones son alrededor de un 30% mayores que el año base del protocolo de Gotemburgo, que es en 1990. Esto ha llevado a que se tome muy en serio el problema del amoníaco por parte de la Administración, por parte de las empresas, por parte de los sectores. El sector, por ejemplo, porcino, se lo ha tomado muy en serio y es muy necesario implementar medidas que lleven a frenar esta tendencia creciente y a llevar las emisiones de amoníaco a niveles que nos lleven a cumplir el protocolo de Gotemburgo, porque de lo contrario vamos a tener un problema de incumplimiento de los acuerdos que firmamos. Esto respecto al amoníaco, bueno, no lo he dicho, pero lo sabéis, es un gas nitrogenado reactivo con efectos sobre el medio ambiente y la salud perjudiciales, no es un gas de efecto invernadero. De formación profesional de docente, el amoníaco no es un gas de efecto invernadero, pese a que cuando se produce el depósito de amoníaco pueda dar lugar al proceso de nitrificación y luego de nitrificación, que sí llevan a emisión de óxido nitroso. En lo que, y acabo ya con esto, en lo que a la contaminación de las aguas por nitratos se refiere, bueno, quien haya seguido la actualidad de nuestro país en el último año habrá visto que hay zonas especialmente vulnerables y afectadas por este problema. Es una situación bastante negativa la que mostramos en el libro que presentamos hoy, la que refleja, que no hace sino reflejar la realidad española. Existe una mala situación en lo que a contaminación, a concentración de nitrato en las aguas, tanto subterráneas como superficiales se refiere. Esto da lugar a problemas medioambientales de salud pública y económicos, como estamos viendo en el caso del Mar Menor. Se están poniendo medidas, se están haciendo esfuerzos, pero por desgracia no están siendo suficientes. Y en un contexto de cambio climático, por supuesto, esto es un problema agravado, que las aguas subterráneas tengan una concentración tan elevada de nitratos. Yo que he sido padre hace poco, pues es un problema, porque puede dar lugar a enfermedades que afectan a bebés, a niños, a ancianos, etcétera. Y yo creo que aquí, con cuñas incluidas, ha acabado. Gracias. Brevemente. Muchas gracias. Brevemente. Bueno, como habréis visto, no hemos expuesto los 62 indicadores que están en el libro, sino una selección que hemos considerado de aquellos indicadores que hemos considerado que pueden ser más atractivos, ¿no? o que nos dan más información. Entonces, lo que nos podríamos preguntar ahora es si ha mejorado la sostenibilidad del sector agroalimentario o vamos por buen camino. Y la verdad es que, como habréis observado solamente de estos pocos indicadores que os hemos dicho, pues es bastante difícil dar una única respuesta, ¿no? En algunos casos se va por el buen camino, se ha mejorado, pero continúan existiendo signos preocupantes de algunos indicadores. Y únicamente decir, y brevemente, dentro de cada una de estas dimensiones, la dimensión económica no nos hemos referido pues porque es más conocida, no porque no sea más importante, sino bueno, porque todos estamos habituados a ver cómo ha ido evolucionando el valor añadido bruto de la agricultura y del sector agroalimentario en general. Y en el libro vemos que el sector continúa siendo una importante fuente de renta y de empleo, que presenta una balanza comercial positiva y se mantiene en comparación con la Unión Europea. Sin embargo, y esto tampoco es una sorpresa, los precios percibidos por los agricultores se mantienen bajos, con crecimientos reducidos y, desde luego, inferiores a los de los precios al consumo. Y esto era antes de los momentos actuales donde esta situación se ha agravado. Entonces, esto sí que pone un poco en peligro, digamos, en cuestión la sostenibilidad económica de muchas explotaciones. En cuanto a la dimensión social, el aumento del empleo en la industria alimentaria pues es evidente. Sin embargo, en la agricultura se observan
signos, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? Y que pueden comprometer la sostenibilidad social. Entre ellos, el envejecimiento de la mano de obra y la masculinización, que lo habéis visto, la reducida proporción de empleo femenino y la importante brecha salarial que existe entre la agricultura y el resto de sectores de la economía. Y como signo o positivo o negativo sería el aumento de la mano de obra inmigrante, a lo que no nos hemos referido, pero que está tratado en el libro, que sobre todo en la agricultura puede convertirse en un elemento de dinamización y de dinamización social, siempre que se resuelvan los temas de inclusión social. Es decir, que hay mano de obra, hay muchos pueblos donde han aumentado los niños, y esto puede convertirse en un elemento de dinamización, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía hay bastante por hacer. El consumo de alimentos al que sí que nos hemos referido, pues vemos que es elevado en términos energéticos y proteicos, aunque como signo positivo pues estamos aumentando nuestra proporción del componente de origen vegetal, en línea con todas las recomendaciones dietéticas de las instituciones de salud, ya no solamente tema medioambiental. Y lo que es preocupante es el aumento de la obesidad y del sobrepeso en la población adulta. Más de la mitad de la población de más de 15 años en España tiene sobrepeso, y esto es una tendencia en aumento y nos debería preocupar. Los elevados niveles de pérdidas y desperdicios a lo largo de la cadena, a pesar de los problemas que hay en cuanto a la obtención de datos y a la fiabilidad, pues sí que todas las fuentes de datos, y hay varias, sí que lo detectan, ¿no? Los elevados niveles de pérdida, que no están en descenso ni mucho menos. En cuanto a la dimensión ambiental, bueno, Irene ya nos ha referido al menor consumo de agua, el aumento de la eficiencia del consumo de agua, también de la energía, que está tratada. En cuanto al suelo, hemos visto que hay menor pérdida de suelo por erosión, aunque esto habría que confirmarlo en años sucesivos, igual que el aumento de la materia orgánica, la pérdida de biodiversidad producida por la intensificación de la agricultura, también con una tendencia a la mejora en todos los indicadores que hemos utilizado. La eficiencia en el uso del nitrógeno, que no me atrevo a decir nada después de todo lo que ha comentado Luis. Esto ya sabéis que aquí tenemos mucha más variabilidad en climas y cultivos como para llegar a una conclusión general. La tendencia a la estabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero, con reducciones importantes en sectores como el porcino, o más que reducciones, serían reducciones por tonelada de producto debido a la mejora de la eficiencia, pero también con unos signos preocupantes en cuanto a las emisiones de gases como el amoníaco y los nitratos, ¿no? Los nitratos que están produciendo efectos importantes en contaminación atmosférica y contaminación de aguas y de ríos, y también de acuíferos, ¿no? La mejora en el uso y el riesgo asociado a la utilización de fitosanitarios también se ha producido, y finalmente el aumento de la producción ecológica. Nosotros somos el país con mayor superficie de cultivos ecológicos. No llegamos todavía a las recomendaciones de la estrategia de la granja a la mesa del 25%, pero no sé si estamos creo recordar en el 10%, y más o menos, ¿no? El 10%, es decir, vamos aumentando y esperemos, no sé si llegaremos, pero vamos, estamos en ello. Y nada más, muchas gracias y espero que disfrutéis con el libro. Breve. Bueno, ahora si queréis abrimos un pequeño turno de preguntas, comentarios, reflexiones, cualquier cuestión que queráis plantear sobre lo que nos han estado presentando esta mañana. Sí, José María. Hola, una pregunta para Isabel. Viendo esta completa lista de indicadores de sostenibilidad, mi pregunta es ¿hasta qué punto esta lista de indicadores podría ser utilizada para el seguimiento y evaluación del plan de aplicación, del plan estratégico de aplicación de la PAC, dices? Bueno, eso lo analizamos, no dentro de este estudio, pero sí, sobre todo algunos ambientales, ¿no? Algunos ambientales y algunos también económicos y sociales, sí que se podrían utilizar
Sí que se podría. Muchos de ellos están en el reglamento de los planes estratégicos, en el anejo de indicadores. El problema es, bajo mi punto de vista, la obtención de datos, es decir, la periodicidad, ¿no? O sea, las emisiones o cualquier emisión de gases o de amoníaco o de nitratos no tienes una periodicidad anual, es decir, o sea, la PAC te va a obligar a verificar resultados por objetivos, pero en el periodo de aplicación de la PAC, y a lo mejor el dato lo tienes 3 años antes, con lo cual yo no sé a qué es, y ya dices, no sé si me explico, o sea, y ya sin saber a qué es debido, a qué no es debido, es decir, yo creo que va a ser muy complicado. En teoría sí se podrían utilizar, desde luego. Lo digo porque viendo la lista, la verdad, sí. recordando la lista de indicadores que se proponen para el seguimiento de la acción de la aplicación de un plan estratégico. Se ha hecho. Bárbara Soriano y yo lo hicimos, lo estudiamos y de hecho dio lugar a un trabajo fin de máster que lo hizo Jaime y Jaime Arrobas, ¿no? Jaime Arrobas, que no estaba muy segura del apellido y se hizo, pero es complicado. Yo quería primero felicitar por el trabajo, creo que es estupendo. Creo que para la escuela es un lujo teneros como personal de la escuela. Gracias. Como Cámara habéis hecho esto. Y creo que es un material, según lo habéis expuesto, y entiendo que está grabando, que para alumnos de esta escuela de primero es algo que deberían ver. Es decir, porque está expresado de manera que no tiene que saber mucha agricultura para entenderlo. Tienes que entender cuáles son los factores principales, está puesto hacia afuera. Creo que es muy importante tener esos conceptos, y en ese sentido también lo solicito porque es una visión de factores y de inputs que me parece que es muy comprensiva. Luego tenía una pregunta también, que no sé si los que habéis hablado, de lo que habéis contado desde la masculinización del sector. Eso no está ocurriendo en otros sectores, la mujer se está incorporando al trabajo y aquí no. ¿Eso por qué? Es decir, ¿por qué esa curva es tan horizontal? En otros sectores, en la propia universidad. Bueno, si quieres completas. Sí, bueno, realmente pienso que uno de los motivos es que las razones que habitualmente hacen que la incorporación de la mujer al mercado laboral sea algo inferior que en el caso del hombre, quizás en el ámbito rural se dan en mayor medida, ¿no? Como las labores o los cuidados no remunerados de los que se hacen cargo las mujeres y que quizás en el ámbito rural tienen más presencia todavía, ¿no? y por tanto afectan más al sector agrario. Además, bueno, no hemos presentado esos datos, ¿no? pero en los segmentos también de menor edad, esa brecha o esa masculinización es ligeramente superior, además. O sea, que encima no parece que en las nuevas generaciones esta situación esté cambiando. No sé si Isabel quiere completar un poco. Sí, lo ha dicho. En la agricultura, como sector, hay un problema de relevo generacional y de masculinización. ¿Por qué? Los jóvenes no se quieren quedar en la agricultura como sector productivo y en el medio rural en general. Eso se favorece a la herencia del varón siempre. Se sigue favoreciendo en muchas explotaciones agrarias. Y luego, además, hay un tema de calidad de vida y de bienestar en el mundo rural. Colegios, hospitales, o sea, en el momento que una mujer tiene hijos, pues se traslada a vivir a núcleos de población mayores, más grandes, donde pueden acceder también a trabajo y también a otro tipo de servicios que no tienes en el medio rural o en algunas zonas del medio rural. Yo, si me permitís que haga una apreciación personal y un poco viendo con una visión global de lo que pasa en las distintas agriculturas que hay en España, ¿no? Porque hay muchos tipos de agriculturas diferentes, ¿no? Aquellas agriculturas más dinámicas, más
rentables también, es donde hay más incorporación de jóvenes y donde empieza a haber también una presencia de la mujer relevante. Siguen siendo conscientes de que todavía su participación es mucho menor, ¿no? Pero bueno, pues en sectores incluso que parecen en un principio poco atractivos para los jóvenes o las mujeres, como puede ser el porcino o la horticultura o la fruticultura, pues ahí el nivel de incorporación de jóvenes progresivamente está siendo, bueno, pues no vamos a decir que hay un boom, pero vamos que por lo menos hay un poco más. O sea, la edad media se ha conseguido bajar, ¿no? Y nosotros creemos también, ¿no?, que todo el proceso de transformación que está sufriendo la agricultura con la digitalización, pues también se está empezando a hacer un poco más atractivo para los jóvenes y las mujeres, ¿no? Ahí había una pregunta allí. Sí. Hola, primero muchas gracias por el trabajo, que es muy interesante y seguro que no se duplica a todos los que trabajamos en evaluación de trabajo. Y tenía una pregunta sobre reflexiones generales sobre dónde habría que mejorar la generación de información o las bases de datos, dónde habría que poner más esfuerzo, porque seguramente que ese es uno de las dificultades fundamentales con las que sabéis encontrar. Quizá la mayor conclusión que nos la ha puesto, la necesidad de mejorar las fuentes de información, las bases de datos y sobre todo en aspectos sociales y ambientales. Creo, porque en económicos yo creo que más o menos está cubierto la obtención de datos, pero en algunos factores o en algunas variables sociales y ambientales los datos son escasos. Sí, sí. Yo, quizá es muy ambicioso lo que voy a comentar, ¿no? Pero muchas veces, bueno, pues los organismos que pueden generar la información estadística, pues no se preocupan o no realizan el esfuerzo hasta que no ven la utilidad y el interés social que hay por esa información, ¿no? Y, por ejemplo, en la información económica, yo creo que, bueno, pues prácticamente toda la información se publica con una periodicidad anual, ¿no? La información social y, sobre todo, la medioambiental, creo que hasta ahora tampoco le habíamos prestado demasiada atención, no la habíamos demandado con suficiente ímpetu, ¿no? Y a lo mejor pues ese era uno de los motivos por lo que no se publicaba con cierta frecuencia, ¿no? Pues eso, a lo mejor este trabajo y viendo la utilidad que puede tener esta información, pues ayuda a que poco a poco se empiece a generar suficiente información. Cuando preparamos este trabajo éramos conscientes de que algunas de las series que se iban a utilizar pues estaban pues un poco antiguas en el tiempo, ¿no? Y bueno, a lo mejor es cuando analizamos datos económicos queremos tener bueno, la mayor inmediatez de esa información, pero en el caso de la información ambiental pues preferimos sacarlo con un cierto decalaje temporal, pero sabiendo que, mostrando la importancia que podía tener, a lo mejor conseguíamos que se vaya generando esa información con más frecuencia, ¿no? Bueno, yo quería añadir y bueno, romper una lanza también a favor de una serie de bases de datos que está aportando el Ministerio de Agricultura, que son extremadamente útiles, que son bases en relación a la fertilización, en distintos sistemas de cultivo y también el avance que ha dado con respecto a pasar al Tier 2 en los documentos zootécnicos. Todo eso a la gente que estamos trabajando en balances de nitrógeno está suponiendo un valor añadido muy grande hasta el punto de que, por ejemplo, en un proyecto europeo en el que estamos Alberto y yo, que cubre 3 países, Francia, Portugal y España, realmente tenemos que ver cómo bajar nuestra calidad de datos, cómo bajar, digamos, la resolución de nuestros datos para equipararnos con los otros países. Entonces, aunque no hay datos en todos los sectores o de todos los tipos de contaminantes y de indicadores, hay algunos que realmente pues quiero destacar y agradecer que no solo existen, sino que nos los están poniendo a disposición de los investigadores e investigadoras que estamos usando, de hecho. Me gustaría preguntar a Alberto, que ha puesto de manifiesto la importancia, ¿no?, de ese monociclo de las emisiones de compuestos nitrogenados. ¿Qué margen crees tú que hay y qué medidas crees que se pueden implementar en estos sectores, ¿no?, de la mayoría de los que son los principales? ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que estás de adaptación? ¿Qué tipo de medidas podríamos? Pues, bueno, como he comentado, se está haciendo un gran esfuerzo ya en sectores... por citar uno, el porcino en el ámbito ganadero, esfuerzo a nivel de incremento de la eficiencia, ¿no?
y esfuerzos que son, en la mayor parte de los casos, con una base tecnológica, ¿no? En el ámbito agrícola también se ha hecho un gran esfuerzo, fertilizantes mejorados, de liberación controlada, inhibidores de la ureasa para reducir las pérdidas de nitrógeno en forma de amoníaco cuando se utiliza urea. O sea, que se están poniendo en marcha importantes medidas, o se llevan poniendo importantes medidas tecnológicas en marcha en las últimas décadas. No obstante, o sea, hay margen, pero si no se tienen en cuenta medidas, además de tecnológicas, estructurales, pues el alcanzar los objetivos va a ser complicado. Estamos viendo, bueno, quienes nos dedicamos al mundo del nitrógeno y quienes no, si habéis visto en las noticias, el caso holandés. La agricultura y ganadería holandesas no son dudosas de estar altamente tecnificadas, o sea, es un país con importantes medios y aún así, también es verdad que tiene unas especificidades en lo que a la capa freática se refiere respecto a la superficie del suelo, etcétera, pero han tenido un problema muy, muy importante de contaminación por nitratos que venía de la contaminación por amoníaco inicial, porque hay algo que no hemos comentado y aprovecho para decirlo. En el mundo del nitrógeno se da la situación de que tú puedes reducir un compuesto nitrogenado y a la vez estar incrementando la emisión de otro. Esto lo llamamos salto de la contaminación. No ocurre con el CO2. Si tú en lugar de coger el coche vas andando, pues no se emite el CO2. Pero si utilizas una medida tecnológica, como pueden ser los inhibidores de la nitrificación para evitar las emisiones de óxido nitroso o las pérdidas de nitrato a las aguas, se han utilizado inhibidores de la nitrificación desde hace décadas. Si no se produce la nitrificación y estamos utilizando un fertilizante de tipo amoniacal o ureico, el amonio queda como tal. Si ese amonio está como amonio, el riesgo de pérdidas de amoníaco se incrementa por el uso de este inhibidor de la nitrificación. Esto es un ejemplo claro de salto de la contaminación, pollution swapping. En Holanda tuvieron el caso de tenemos un problema con el amoníaco y con los olores, porque antes que el amoníaco, el principal problema asociado a la gestión de purines suelen ser las protestas de la gente por los olores, vamos a inyectar el purín. Es una buena medida para reducir las emisiones de amoníaco. Todo lo que tenga que ver con inyectar fertilizante nitrogenado o incorporarlo al suelo reduce emisiones de amoníaco. ¿Qué sucede? Que en Holanda, como la capa freática está bastante alta, a veces por encima de la superficie del suelo, contaminación por nitratos. Saltó la contaminación nitrogenada de unos compuestos a otros. Todo esto, este rollo, para decir que no es fácil, porque hay medidas tecnológicas muy buenas que pueden hacer incrementar otras. Hay que aunar esfuerzos y con todo a veces no es suficiente y hay que implementar medidas de tipo estructural ligadas a lo que comentaban mis compañeras. Y a algo que mencionaba Luis, relocalización. No es conveniente que todos los sistemas ganaderos estén localizados en un lugar porque eso hace más difícil recircular los estiércoles y utilizarlos como fertilizantes y lo que ocurre es que se forman puntos calientes donde se está echando todo o cambios en las dietas, también importante, etcétera. Hacen falta acompañar a las medidas tecnológicas cambios estructurales para alcanzar los objetivos, si no va a ser muy complicado, bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista y de la ciencia que se está publicando, que se están publicando muchos artículos en revistas muy importantes donde se aborda esto. Sí. La última pregunta. Bueno, es extremadamente interesante. Además, creo que esto continúa trabajos anteriores que se han echado de menos precisamente en la periodicidad, ¿no? O sea, que es muy interesante, ¿no? El trabajo que hacéis, sobre todo, ser capaces de tener tendencias y poder evaluar hacia dónde vamos en cada uno de los casos. A mí me han interesado sobre todo los aspectos de sostenibilidad medioambiental, porque al final son indicadores agronómicos. Yo creo que lo mencionaba antes Eduardo también, ¿no? Estamos hablando de eficiencia productiva. Entonces, realmente cuando hablamos de uso de agua, fertilizantes y demás, pues estamos hablando de cómo producir más con menos, y eso es súper interesante. Y a ese respecto, bueno, he echado de menos, seguro que a la hora de
concreto el que entre los grandes capítulos que nos habéis mencionado estén los fitosanitarios, que hasta ahora, bueno, probablemente que están. No sé si ahora, como se habla mucho en política alimentaria del índice de riesgo armonizado de los fitosanitarios, me parece una herramienta fantástica para poder tener un indicador único de toda la diversidad de los fitosanitarios. Me gustaría saber si tenéis opinión y si habéis trabajado con eso. Y luego hay un indicador que a mí particularmente me parece que es, bueno, seguramente no tan particularmente, el gran olvidado de la agronomía de los últimos años, es el suelo, y especialmente a Alberto y a los especialistas en fertilización. ¿Habéis logrado identificar un buen indicador del que tengamos datos sólidos? Porque siempre ha habido carencia, ¿no?, de datos como, por ejemplo, el tema de orgánica, los suelos y demás, y sobre todo a lo largo de periodos. Isabel, para los expertos en el indicador que si se considera el suelo, digo que sí se ha incluido en suelo el contenido de materia orgánica, pero es el indicador de Eurostat. O sea, los datos me parece que son procedentes de Eurostat. En suelo se ha considerado el contenido de carbono de materia orgánica, vamos, y la erosión hídrica. Y luego en fitosanitarios también se han considerado, y se han considerado el consumo de fitosanitarios y el índice de riesgo asociado al consumo, al índice de riesgo asociado al uso de fitosanitarios. Los dos indicadores están contemplados. Igual que la biodiversidad, que no hemos hablado, pero si hay pocos datos de gases, pues ya no os digo de biodiversidad, o sea, que es uno de los problemas que tenemos. También se han contemplado, pero la medida, los datos que existen, que son malos en algunos casos o incompletos. Sí, sí. Sí, bueno, para terminar, y creo que nos vamos a tomar un pequeño aperitivo. Tenemos una copa ahora. Yo me gustaría volver a insistir en el enorme esfuerzo que se ha realizado. Isabel dijo al principio que era difícil a lo mejor tratar con suficiente profundidad y exactitud, pero creemos que es mejor tener información, aunque a lo mejor no con la suficiente profundidad, pero sí lo suficientemente válida para que todos podamos saber dónde estamos. Yo creo que los aspectos medioambientales cada vez están más presentes en nuestra sociedad, cada vez hablamos más del impacto medioambiental que tiene la agricultura y muchas veces lo hacemos sin tener suficiente información, y creemos que este trabajo empieza a aportar algo de información recogida de una manera sintética, fácil de usar, y desde el principio seleccionar los indicadores no era fácil, por eso, porque había que tener tenían que existir, y luego también una cuestión que creíamos importante era que no bastaba con una foto fija, no dar un determinado indicador para la agricultura española, porque eso, sin ponerlo en contexto, no nos permitía saber si era bueno o malo, o si íbamos hacia mejor o hacia peor, ¿no? Entonces, para la mayor parte de los indicadores creíamos que era importante tener una serie temporal para que pudiésemos ver cómo íbamos evolucionando, y también una comparativa europea, ¿no?, porque al final es el entorno más próximo y con el cual nos podíamos comparar. Y creo que eso se ha conseguido en la mayor parte de los indicadores, excepto a lo mejor menos en el regadío por las particularidades que ya se han comentado, ¿no? Normalmente cuando publicamos un trabajo, un libro, es como un desahogo, porque parece que has cumplido un objetivo y has llegado al final de un camino, ¿no? Sin embargo, en este caso es casi que al contrario, es el inicio del recorrido, ¿no? Porque desde que empezamos a trabajar era con la intención de que realmente se convirtiese en un observatorio permanente, que no sé, con la periodicidad que lo iremos publicando, 1 año, 2 años o 3, ya iremos viendo, pero también no solo un observatorio, queríamos que sirviese para elaborar herramientas. Al final tenemos que decir cómo estamos, pero también tenemos que decir cómo podemos mejorar, ¿no? Y hay una serie de herramientas que creemos que a raíz de este observatorio podemos ir trabajando en ellas para poder poner a disposición de todos los agentes del sector agroalimentario. Algunas de esas herramientas, pues por ejemplo, una huella de carbono relativamente sencilla de utilizar y que el agricultor pueda
calcular su huella de carbono y compararse con otros agentes que son similares a él, ¿no? O una herramienta de eficiencia en el manejo del agua y de la fertilización, también creemos que puede ser interesante. O una herramienta de biodiversidad, que tampoco lo hemos contado con mucha profundidad, pero que sí está recogido en el libro y que creemos que cada vez va a ser más relevante, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que al sector agroalimentario siempre se le ha valorado y siempre se ha tenido en cuenta por la necesidad de producir alimentos, porque era quien nos alimentaba. Pero cada vez más al sector agroalimentario se le mira por su contribución a mejorar el entorno en el que vivimos, ¿no? Y esa mejora del entorno va a venir por dos vías. Por un lado, pues por reducir el impacto que tiene nuestra actividad, por intentar ser lo más eficiente en el consumo de los insumos que utilizamos, pero también porque es la única actividad humana, la única actividad económica que tiene capacidad para fijar CO2. Y yo creo que eso cada vez es una de las cuestiones que más se tienen en cuenta y creemos que, bueno, con las adecuadas medidas pues puede ser un sumidero de CO2, ¿no? España, yo creo que en los últimos 30 años el cambio que ha experimentado en la agricultura ha sido espectacular. Si fuésemos capaces de recordar cómo era la agricultura española hace 30 años y cómo es ahora, nos pensaríamos que estamos en otro país. Yo creo que España, gracias a ese cambio, es un referente internacional en todos los aspectos de producción. Yo creo que también podemos llegar a convertirnos en un referente en los aspectos vinculados a la sostenibilidad en la producción de alimentos, ¿no? Pero para poder dar ese paso, para poder dar ese salto y teniendo en cuenta que estamos en el marco de una universidad, hace falta ciencia. Yo creo que todos esos saltos que se han producido en estos últimos años pues han sido fundamentalmente a dos grandes líneas de trabajo, ¿no? Y que, bueno, podríamos ser todo lo que es el manejo de los agroquímicos y la mecanización, ¿no? Y yo creo que el equivalente a ese manejo de los agroquímicos sería pues algo similar a lo que ahora hablamos de bioeconomía, es decir, cómo podemos potenciar los procesos biológicos para que seamos mucho más eficientes y para que ayudemos a la naturaleza a que por sí misma pues pueda producir más, ¿no? Y todo lo que sería el equivalente a la mecanización, que antes era pues utilizar tractores lo más grandes, lo más productivos, independientemente de lo que consumiese. Ahora a lo mejor sería el equivalente a la digitalización, ¿no? El medir lo que hacemos e intentar hacer lo estrictamente necesario para producir lo máximo posible, ¿no? Y yo creo que el papel que tienen que jugar las universidades y el vínculo que tiene que haber entre la universidad, la ciencia y el sector pues son más importantes que nunca, y un poco desde Cajamar la pequeña contribución que nos gustaría hacer es servir de enlace entre esas dos patas que son fundamentales para el futuro de la alimentación. Y nada, muchas gracias por habernos acompañado y ya para finalizar, Isabel. También recordaros que tenéis el libro aquí, quien no lo habéis cogido, pues hay ejemplares, aunque también estará disponible en la web, me imagino, Sí, que pronto. yo creo que ya estará disponible. Ya está. Ya estará disponible.